Uno de los elementos más importantes en el cruce de las culturas producido con el descubrimiento de América, sin duda fue la imposición de la religión católica como parte importante del proceso colonizador, la cual entró a ser uno de los aspectos más sobresalientes no solo de nosotros los colombianos como grupo social, sino de toda la América española. Por esa razón, esta faceta de la identidad nacional no resulta menor para entender cómo piensa y actúa en su mayoría el pueblo colombiano, que producto de hechos relevantes históricos como lo religioso, permiten escudriñar en el sentir de esta sociedad. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el 97% de la población se perciben religiosos, considerándose además 80% de ellos católicos. En tal razón, cabe hacer un análisis muy rápido sobre el actuar de lo religioso católico en nuestras tierras. Luego de la revisión histórica del proceder de la Iglesia Católica, es permitido afirmar que la religión católica y por ende esa forma del cristianismo se incrustó en la población producto de la violencia con que se acompañó su divulgación en todas las etapas del dominio español, producto de los privilegios otorgados por la corona española consistentes en poder político, militar, económico y moral. Veamos, en el primer contacto de los miembros de la Iglesia Católica con la población indígena, con el falso discurso de la cristianización, avalaron el asesinato de millones de indígenas como una causa en nombre de Dios. Utilizando imágenes consagradas por el catolicismo, los conquistadores, previo al inicio de las confrontaciones, las usaban como excusa de la barbarie, y a su lado siempre un misionero religioso que en muchas de las veces participaba de las masacres. El proceso de evangelización en la conquista enriqueció a un gran número de religiosos llegados a estas tierras, imponiendo la religión con violencia, a través de castigos y hasta la muerte, causando lo que los expertos han denominado un genocidio cultural. En la colonia se afianzó aún más esta imposición del cristianismo con más violencia, con expresiones tales como el ajusticiamiento y la esclavitud de quienes se negaran a acoger el cristianismo como su religión, usando el poder conferido por la corona española, ya que las autoridades católicas tenían la facultad de gobernar al lado de las autoridades civiles, ejerciendo una fuerza política y cultural, al punto que en varias ocasiones los virreyes fueron a la vez arzobispos. Se introdujo en la población nativa aspectos como la confesión, el culto y algo que hasta ese momento la cultura indígena desconocía, la noción del pecado y por ende la culpa y el miedo. En el debate que se suscitó en Europa sobre si los indígenas eran o no seres humanos, fueron integrantes de esa iglesia los que afirmaron sin dudar que no lo eran, según ellos eran menos que animales. Teniendo que reversar ese concepto, pues la respuesta de la corona fue tajante: si no son seres humanos, no hay a quien evangelizar. Con el riesgo de perder ese privilegio, se vieron en la obligación de modificar su postura, pues esto hubiera significado la pérdida de todos sus beneficios, que hubiese implicado la negativa a seguir obteniendo la riqueza extraída de América Latina, basada en una expoliación sin beneficios y el uso de seres humanos explotados sin ningún costo. Gracias a ese flujo enorme de ganancias, se construyeron los grandes templos con que hoy cuenta Europa. Además del aparato militar que manejaban, se les concedió el manejo de cerca de 5 impuestos pagados por los grandes cultivadores, pero sobre todo por la población indígena. Y con el dinero recaudado se construyeron la enorme cantidad de iglesias que hoy tiene el país, usando la fuerza indígena para ello, contribuyendo a su explotación, pues según registros, esta fue usada por el ejercicio abusivo de la autoridad, pero sin otorgarle derecho alguno. Varios de esos impuestos provenían de figuras como la encomienda y la mita, que esclavizaron y llevaron prácticamente a la extinción de la población indígena, sin que la iglesia jamás se opusiera a recibirlos. Primó, a pesar de la violencia multicausal ejercida sobre los indígenas, la necesidad de enriquecimiento que el cumplimiento de los preceptos bíblicos. La religión católica se extendió rápidamente, pues desaparecieron cualquier otra manifestación de adoración, tanto la proveniente de los nativos como de la población negra,
asociando su práctica a matices demoníacos y persiguiéndolos para desaparecerlos con violencia. No solo gozaron del privilegio de ser única religión, sino que adicionalmente se les entregó el manejo exclusivo de la educación, y con esto extendieron la creencia católica en las nuevas generaciones. 300 años de colonia con una constante, la segmentación de la población supuestamente basada en la pureza de la sangre, con el objeto de no permitir el ascenso de los nacidos aquí. Todo articulado en el temor a Dios, alimentado a través de la ideología cristiana y difundido en las misas, que paralizó cualquier intento de cambio. El peligro que falsamente identificaban en cualquier intento de cambio de las ideas del mundo que habían enseñado, los hizo ejercer más violencia. Iniciaron la persecución a quienes según ellos fueran en contra de sus preceptos, calificándolos de brujos y herejes y asesinándolos por ese hecho en medio de enormes torturas públicas. Con la emergencia de las ideas renovadoras en el mundo de la filosofía liberal, surgida con la Revolución Francesa, expresaban las autoridades católicas abiertamente su concepción estática del mundo y la sociedad, y persiguieron a quienes la manifestaran, ya que ese tipo de filosofía pregonaba el predominio de la razón y el progreso intelectual, y manifestaban sin dudas la separación del Estado y la Iglesia. Con el surgimiento de los partidos liberal y conservador, aquello que fundamentalmente los diferenció fue el enfoque religioso de cada uno, ya que el primero defendió un Estado laico, sin religión a la cual asociarse, mientras que el conservador abogaba por mantener todas las formas establecidas en la colonia, incluido el papel protagonista de la religión católica. En tal sentido, sus principales autoridades se aliaron de manera permanente a este partido en Colombia. Se usaron las misas para imponer lo que se llamó la verdad de los púlpitos, en las que se atacaba al partido liberal, haciéndolos ver como hijos del demonio, decretando que ser liberal era pecado y alimentando un fanatismo religioso, expresando en cualquier espacio que los liberales establecerían el comunismo, robarían las propiedades y a las mujeres. Utilizaron la fe en Dios nuevamente para obtener una oposición a ese partido político, amenazando con excomulgar a quien fuera su partidario. Tal posición siempre condujo nuevamente a la violencia, presentándose varias guerras promovidas por el catolicismo en el siglo XIX, entre ellas las más destacadas la Guerra de las Escuelas y la de los Supremos, en las que los mismos sacerdotes impulsaban a la gente a ser parte de ellas y en las que murieron más de 30.000 personas. Pero la más cruda, que tuvo como base la posición religiosa, fue el más nefasto conflicto del país, el conocido como la Guerra de los 1000 días, en las que murieron, según cifras aproximadas, más de 100.000 personas y que dejó al país en condiciones económicas muy difíciles. Luego de ejercer una presión histórica repleta de muertes y tras siglos de imposición ideológica, el país ya mostraba uno de sus rasgos más sobresalientes, su tendencia conservadora. No podía ser de otra manera. A pesar de que unas voces aisladas ya pedían modificaciones al estado de cosas que vivía el país, vigentes hoy, como los privilegios de que gozaban unos pocos y de la enorme pobreza que padecía la población en general. Algunos gobiernos liberales lograron disminuir el protagonismo católico a lo estrictamente clerical, tratando de impulsar los cambios que el país necesitaba acorde con lo que pasaba en el mundo, pues sentían que la conjunción Iglesia-Estado lo impedía. Sin embargo, en el año 1886 se impone en elecciones el Partido Conservador, crea una nueva constitución y le da nuevamente el estatus de que gozó en la colonia, estableciendo en la constitución de ese momento que este país era fiel a la Iglesia católica y romana. Nuevamente se hicieron la dirección exclusiva de la educación y avanzaron en la población la ideología estática intelectual hasta ahora común en esa institución, basada en la necesidad de que la población contara con espacios de participación que no tenían con el Estado, y por la explotación de la fe en un Dios que por tradición era adoptado por todos. Ese manejo exclusivo de la fe permaneció inamovible por 40 años. En ese periodo se censuró la expresión,
Hubo cierres de periódicos, persecución a sociedades científicas y anulación de todo aire de cambio. El catolicismo apuntó a construir una sociedad vigilada, controlada y excluyente, con una visión única de verdad. Luego de la hegemonía conservadora y ya en el poder López Pumarejo quiso traer consigo los cambios necesarios para que la sociedad evolucionara, manifestó que tal hecho no sería fácil, pues proponía la secularización de la vida nacional, pero la Iglesia Católica promovió una polarización en las visiones del mundo de esta sociedad que aún hoy se mantienen, haciéndose evidente en algunas regiones del país la presencia de los protestantes. La Iglesia Católica inició una persecución por partida doble, tildándoles de liberales con los cuales ya tenía grandes diferencias plasmadas en conflictos de la población por ese motivo. Se asesinaron algunos pastores camuflándolos de políticos para distraer la opinión pública de su verdadera causa. Tal fue la presión ejercida sobre este grupo religioso que huyeron a las veredas de poblaciones lejanas donde su presencia hoy es muy común. Declararon abiertamente al presidente liberal su disposición de tomar las armas si les quitaban los privilegios hasta ahora obtenidos, haciéndole declinar de muchas de las políticas públicas a implementar para intentar modernizar el país, declarando públicamente que lo haría para evitar una guerra en contra de la Iglesia, pues dijo, esa era una guerra en contra del país entero. Atacaron abiertamente a los sindicatos de trabajadores, pues según ellos corrompían la sociedad. Prosiguió, a pesar del paso del tiempo, la práctica de la violencia como ejercicio de autoridad en la Iglesia Católica. El Partido Conservador en las décadas iniciales del siglo XX, dentro del conflicto bipartidista del cual tomó lado la Iglesia Católica, inició ataques en contra de los liberales, asesinando a muchos de ellos, usando el poder oficial para masacrar poblaciones enteras con ejércitos de fuerzas paramilitares conocidos como los chulavitas. El colofón de este tipo de confrontación no oficial se presentó con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, momento en el que la violencia se eleva a niveles de confrontación interna que aún hoy se mantienen. La población liberal reaccionó en episodios de terror frente a los gobiernos conservadores, violentos y clericales. Sin ser la única causa, sin duda, un aporte importante al despertar de este episodio violento del país estuvo impulsado por el discurso religioso católico que veía amenazados sus intereses y que, según estudiosos del tema, no permitió consolidar un proyecto de unidad nacional y de paz. La población en Colombia tuvo por este dominio ideológico católico un pensamiento conservador que se refleja en todos los estamentos de su vida cotidiana, al punto que Colombia es considerado conservador entre los conservadores países de América Latina. En los años 60 del siglo pasado, mientras el mundo se agitaba en cambios de integración e idearios nuevos, Colombia era un país cerrado y militarizado. Los reclamos de la población en condiciones de pobreza, de mejores condiciones de vida, fue respondido con violencia por el Estado y obligaron a que el campesinado hiciera lo mismo, y surgieron los grupos al margen de la ley que de tantos muertos han llenado nuestra historia. Todo porque desde el poder que representó la Iglesia durante mucho tiempo, los cambios no fueron bien vistos y frente a los reclamos justos se atacó con violencia. Es la lógica del autoritarismo. La clase dirigente colombiana, casi toda reunida en Bogotá con alta influencia católica, acogió en una jugada hábil la vocación conservadora de la Iglesia y alimentaron con el mismo peligrosismo de esa institución que los cambios en el país solo introducirán infortunios, teniendo eco en una población que ha sido dogmatizada en el miedo. Sin discriminación alguna entre los partidos, han usado la figura de Dios y a los feligreses de todos los cultos religiosos para quedarse en el poder, pues la población ve con muy buenos ojos esas expresiones, sin importar que sobre los candidatos elegidos recaigan interrogantes sobre su capacidad. La práctica religiosa, en especial la católica, ha hecho de un grupo importante de personas en nuestro país un grupo social manipulable y con aversión al cambio, muy a pesar de ser público conocimiento el uso que los dirigentes políticos tradicionales hacen de los dineros públicos en su favor, arrastrando a un amplio sector de población
a la pobreza y a la miseria, y sin embargo siguen siendo reelegidos. La necesidad de querer explicar los fenómenos vitales de los creyentes a través del concepto de Dios ha logrado su permanente manipulación por parte de las autoridades religiosas, unidas desde siempre al poder. De ahí que la evolución en materia económica, social y política sea mínima y sigamos viendo enemigos potenciales donde no los hay, siendo un satélite de las grandes potencias con muy pocos niveles de avance. Tal y como empezó a constituirse esta sociedad desde sus inicios, ese es el gran legado de la religión y del catolicismo, un país para unos pocos.